Para tratar el tema de crisis, mal desarrollo y desigualdad, tengo la oportunidad de presentarles a los profesionales en Administración Pública Territorial egresados de la ESAP. Les presento a la doctora María Eugenia Bolaños, a la doctora Sonia Pajajoy, al doctor Homero Toro y quien les habla, Nini Ramos. En este conversatorio vamos a abordar el tema sobre la desigualdad tomado del libro de José María Tortosa en su primera unidad denominada Desigualdad. Vamos a tratar los siguientes subtemas. ¿Qué se entiende por mal desarrollo? Espacios y temas del mal desarrollo. ¿Quién se beneficia del mal desarrollo? Las crisis contemporáneas, la crisis global y el cambio de época. En el primer capítulo, el autor aborda la desigualdad como problema estructural del mal desarrollo. El desarrollo económico genera pobreza, desigualdad, ya sea tanto en países desarrollados como también en países tercermundistas. Por otro lado, no solo genera pobreza, sino que también polarización. En este sentido, se postula que existe una correlación entre pobres y ricos. Mientras más pobres, más ricos, y mientras más ricos, más pobres. Esto no solo ocurre a nivel interno de los países, sino que también a nivel global, es decir, entre países centrales como los periféricos. Para empoderar esta situación, el autor resalta que los únicos beneficiados son las élites internacionalizadas, que operan desde fuera de los estados como también desde dentro. Por otro lado, el autor reconoce las nuevas problemáticas que traen consigo las crisis que están emergiendo, tales como económicas, alimentarias, energéticas, crisis medioambientales y cómo éstas impactarán en los países menos preparados. En el sentido, el mal desarrollo es una forma de preparación de la naturaleza que es producida por las propias fuerzas del desarrollo, que acelera y empeora esta situación de la crisis global. Teniendo en cuenta la temática evaluada, doctora Sonia, ¿usted qué nos puede hablar del mal desarrollo? Gracias, Nini. Bueno, la palabra mal desarrollo late de la idea del fracaso del proyecto inicial, fracaso que se sitúa a escala mundial y no solamente a escala de los estados concretos o localidades particulares. Como lo menciona José María Tortosa en su libro, mal desarrollo sigue siendo una metáfora, pero a diferencia del desarrollo, mal desarrollo intenta referirse no a un buen vivir que debería buscarse, sino a la constatación primero del fracaso del programa de desarrollo y segundo del mal vivir que puede observarse en el funcionamiento del sistema mundial y de sus componentes, desde los estados nacionales a las comunidades locales. El desarrollo implica un elemento normativo, es decir, lo deseable. Mal desarrollo contiene un componente empírico, es decir, lo observable, e incluso también lo crítico. También podemos decir que el mal desarrollo es abordado como un fenómeno mundial, producto de la élite internacionalizada, la cual ha constituido un mundo en función de sus intereses, pues como ya sabemos, las élites pues son las que tienen el poder, ¿no? En este sentido, el mal desarrollo es descrito como el efecto estructural de las luchas de clases, lucha interpretada en una relación de los de arriba contra los de abajo, relación abordada como lucha entre países centrales con los periféricos, y a su vez luchas internas de los países entre sus élites contra el resto de la población, la cual afecta directamente a las necesidades básicas de la humanidad, mayormente pues a los de abajo, ¿no? Doctora María Eugenia, en el tema de la desigualdad hay un subtema que trata de los espacios y temas del mal desarrollo. ¿Qué nos puede compartir usted sobre ese tema? Sí, Nini. El desarrollo convencional ha oscilado entre el desarrollo nacional y el desarrollo local. El sistema local forma parte del sistema nacional o estatal, pero lo mismo se puede decir sobre la escala estatal-nacional, que está inserta en el sistema mundial. La crisis del sistema mundial contemporáneo es precisamente su incapacidad para responder a los problemas de agotamiento de recursos, como son la contaminación, el calentamiento global y eventual cambio climático.
que no pondrían en discusión la existencia del planeta, sino la supervivencia de la especie humana que ha dejado esa huella ecológica imborrable y de efectos irreversibles. Según lo que manifiesta José María Tortosa en su libro, ¿qué nos podría contar sobre las necesidades humanas básicas? Esas 4 necesidades básicas de las que nos habla el autor son el bienestar, la libertad, la identidad y la seguridad. Y estas se dividen en 3 niveles, que son estatal local, ecosistema y sistema mundial. Como se podría entender, el mal desarrollo en el sentido de insatisfacción estructural de necesidades humanas básicas sería, en el caso del bienestar, sería tener unas condiciones físicas y mentales que satisfacen y estar con una tranquilidad. En el nivel estatal, local, existe la pobreza. En estos tiempos ha ido en aumento. También está la inequidad y la desigualdad, de que unos tienen muchos y otros pocos. La desigualdad también, y también está el estancamiento. En el otro nivel, en el ecosistema, encontramos el calentamiento global, encontramos el agotamiento, que es de los suelos, la tierra, el planeta, y también la contaminación. El otro nivel es el sistema mundial. En el sistema mundial encontramos la polarización, que es que están separados unos mundos de las altas élites y los de bajos. Y la periferización, que es un ejemplo donde podemos ver que en las grandes ciudades hay unos muros donde en este lado están los de estratos altos y al lado del muro están los estratos bajos. Ahí ese muro y es la comparación que te traigo en este caso. La explotación lo tomo como del hombre al hombre, de que contratas a un empleado y sin importar la vida del empleado, lo que tú requieres es solamente que él produzca. Siguiendo con una de las necesidades está la libertad. Sí, María Eugenia, respecto a la libertad, pues se podría decir que la libertad es la capacidad humana de actuar por voluntad propia según valores y criterios. Respecto a lo estatal y al sistema mundial, tenemos que hay una democracia escasa, porque la gente no tiene esa capacidad de elegir libremente. También está la represión. Esto pues últimamente lo hemos visto en los paros, en las manifestaciones que se han hecho en los diferentes países. Aquí en Colombia, el último paro que se vivió, pues donde los jóvenes manifestaban su inconformidad con el gobierno, ¿no? Reclamaban sus derechos. También en Chile hubo la marcha para la reforma a la Constitución. Tenemos la marginación, igual esta se da a nivel estatal y en el sistema mundial, porque las grandes élites son las que tienen el poder, son las que tienen plata y no permiten que los de abajo intervengan, decidan. También hay otra necesidad que es la identidad. Don Homero tenía algo para decirnos sobre esto. Buenas noches, compañeras. Muchas gracias por cederme la palabra. Tan importante este conversatorio. Y a ver, frente a tu pregunta sobre la identidad, hay varios temas neurálgicos que hoy está atravesando la humanidad. Podemos decir que una es la colonización interna, eso ya en el ámbito local. Tomemos como ejemplo la Amazonía, que tienen nuestros pueblos como Colombia, Brasil, Perú, todos los que tienen su pedacito ahí en ese sector de la Amazonía. Cada vez más, cada tiempo más, la Amazonía se están adentrando los colonos y están tumbando los bosques naturales, la naturaleza virgen, para hacer otra clase de economía agrícola, hasta de cultivos ilícitos, como acá en nuestro caso colombiano. Hay otro temita que es el nacionalismo, ¿no? El nacionalismo se ha perdido que los países sean independientes, autónomos,
en toda su real y práctica democracia, son muy dependentistas de otros países en desarrollo, digámoslo ya realmente como es Estados Unidos. Otro tema dentro de lo local, con base a la identidad que estoy hablando, es el fundamentalismo. Por acá no lo vemos, no lo percibimos tanto como por allá en los países árabes. Allá el islamismo y toda esa cosa, lo estamos viendo hoy en día con Afganistán, ¿no? Todo esto de los talibanes. ¿Qué quiere decir el fundamentalismo? El fundamentalismo es cuando se arraigan muy a costumbres muy enraizadas, ya anticuadas. Vemos a las mujeres por allá en los árabes con sus atuendos tapadas, apenas se les ven los ojos, y única y exclusivamente para las mujeres. En cambio los hombres tienen más libertad, ¿no?, en su forma de vestir, en su forma de actuar, en su cotidianidad. Entonces, el fundamentalismo se basa más que todo en el aspecto religioso. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no?, en la parte religiosa más que todo. Otro tema, tema no, sino hablando de la misma identidad, tomémoslo por el lado del ecosistema. Hablemos de la identidad de enajenación ante la naturaleza y pérdida de raíces. Nosotros los humanos estamos viendo hoy en día que poco nos interesa, poco nos damos cuenta de la naturaleza. Nosotros nos importa es acrecentar dinero, acrecentar capital, olvidándonos del ecosistema, de los medios naturales, que son la propia vida la que nos genera a nosotros, nos tiene ahí alimentados y nos tiene con vida. Entonces la estamos dejando a un lado. Nos estamos olvidando de las raíces como nuestros ancestros, que sí la cuidaban, la mantenían ahí a lo que verdaderamente necesitaban y no a acrecentar más riqueza. Otro tema, ya sistema mundial, en la misma identidad, podríamos tocar el tema de la colonialidad, que básicamente pues estamos con estos países desarrollados centralistas o capitalistas que aún se vive. Diríamos nosotros que por allá en 1492, bueno, para acá la colonización de América Latina, de Colombia, de Brasil, bueno, etcétera, etcétera. Pero hoy en día, siglo XXI, persiste, todavía se vive en colonialidad. Todavía están esos ejes, esos brazos de esos grandes capitalistas, países centralistas desarrollados, todavía tienen sus parcelas en otros países y todavía les están explotando sus riquezas naturales para ellos producir otras grandes cosas, pero en beneficio no de los mismos, donde están sacando la riqueza, nada, únicamente para acrecentar ellos, allá las grandes élites, las grandes empresas capitalistas que viven en esos países centralistas. Otro es la homogenización. La homogenización, pues, como la palabra misma lo dice, pues, todo centrado a una cosa, a una idea capitalista. Todo ese manejo ahí, que podemos ir, ahí también miscuiríamos las reacciones identitarias. A raíz de esto, de este capitalismo salvaje que va ya acopado, ya se ha insertado en todas las esferas, en todo el planeta, entonces se ha ido perdiendo identidad. Ya con las famosas redes, la tecnología que tenemos hoy en día, ya estamos frente a otras cosas, a otras nuevas identidades, a otras culturas, a otras costumbres, y hemos perdido esa real identidad que vivíamos ahí entre comillas y realmente vivíamos bien. Entonces es un tema muy importante, ¿no?, y que a uno pues sinceramente lo conmueve, ¿no?, y también le abre posibilidades, ideas de mejoramiento desde acá, de nuestra localidad, de nuestros sectores, de nuestros barrios, ver las posibilidades con nuestros líderes, y forjarse otras ideas para cambiar este mundo así con las problemáticas. Hay otro tema también vital, pero en el sentido negativo, que es la seguridad. La seguridad la estamos viendo, tomaríamos como ejemplo aquí local, en nuestro país amado Colombia del Sagrado Corazón de Jesús. Violencia. Colombia está catalogado a nivel mundial como uno de los países en los primeros lugares en cuanto tiene que ver violencia. No, estamos desde la colonización y todo este trayecto de nuestra historia
de nuestra amada Colombia siempre ha estado permeada por la violencia, de una manera política o de otra, de los grupos armados al margen de la ley, hoy en día con el narcotráfico y otros grupos insurgentes que han nacido a raíz de estos productos, digámoslo así, como la marihuana, la cocaína, etc. También hemos vivido guerras civiles, la de 1900, la que luego de la muerte o el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en el 48, el Bogotazo, y que se acrecentó y se radicalizó esa guerra fratricida entre los dos bandos que hace un tiempo no muy lejano eran los que lideraban los asuntos políticos, como era el liberal y el conservador. Para tratar esto del terrorismo que también lo vimos en nuestro país, podríamos hablar el narcotráfico en los años 80 del señor Pablo Escobar Gaviria, el mexicano González Rodríguez Gacha, etcétera, donde ponían bombas en cualquier lugar donde miraban cientos de personas y personajes muy importantes de la vida nacional, ministros, ideólogos, etcétera, que este terrorismo mató, miles de personas muy importantes y que dejaron al país pues devastado, sinceramente. Ya dentro de esto, tomando la seguridad dentro de del medio ambiente, de la ecología, podemos hablar sobre, ahí está dicho por Tortosa, la catástrofe de origen humano. Nosotros, como yo lo decía anteriormente, hemos acabado con la naturaleza. No nos ha importado nada y hemos originado unas catástrofes irreversibles que ya no tienen volver esto a arreglar, a sanear, ya no tiene vuelta de hoja, como si discúlpenme las palabras. Ya quedó así devastado, esos suelos ya no vuelven a dar ese fruto que antes lo daban. Otra partecita ya a nivel mundial, ya global, es la guerra entre estados, terrorismo transnacional, nuclearización. Lógico, estamos viendo hoy en día las guerras en Siria, en Afganistán, etcétera, etcétera. Tras de eso están lógicamente los intereses de los países centralistas, de los grandes capitalistas. ¿Está por medio qué? El petróleo, las conveniencias de sustraer, y eso mueve y hace las guerras entre estos países, especialmente, lógicamente, entre los países centralistas, digamos Estados Unidos, Rusia, ¿no? China, Japón, que están pues lógicamente buscando a dónde inferir para poder sacar esos productos, esas cosas naturales que tienen estos países periféricos y también podríamos ser los países emergentes que están llegando al desarrollo. Es esa partecita, a ver si continuamos en esta charla tan amena con las compañeras, ¿no? Unos temas muy importantes como les decía al principio. A ver, continuemos en este bagaje de estos temas. Doctora Sonia, por favor, háblenos del efecto estructural y la lucha de clases. En realidad, ¿a quién beneficia el mal desarrollo? Sí, Nini, indudablemente. Quien principalmente se beneficia del mal desarrollo son las grandes élites. El funcionamiento del sistema mundial está mal desarrollado por su propia lógica. Los países centrales donde se encuentran las élites capitalistas son los que menoscaban las riquezas de los países periféricos, y estos a su vez continúan sin lograr desarrollo a pesar de que poseen la riqueza. Estos son absorbidos por las multinacionales, incluidos los países emergentes, quienes también sobresalen a costa de los periféricos. En su libro, José María Tortosa nos señala que el 50% de los gases de efecto invernadero se producen por solo el 7% de la población mundial, es decir, por la parte más rica. Esto nos quiere decir que los países capitalistas se preocupan más por acumular riqueza, por el crecimiento económico que por el desarrollo. Doctora María Eugenia, ¿qué tan relacionado en este tema de la desigualdad están las crisis contemporáneas? Se puede hablar de crisis cuando lo viejo ya murió, pero lo nuevo todavía no ha nacido. Es una situación, como ya se ha dicho, del ya no, pero todavía no, que no excluye la continuidad del mal desarrollo. Estamos en una crisis que es la combinación de varias de ellas, cada una con su propia lógica, pero relacionadas entre sí, de forma que pensar que se pueda solucionar una no necesariamente significa que el problema se haya resuelto,
ya que podrá recibir el impacto de otras no resueltas. Según el autor, en la actualidad existen unas crisis, principalmente que aquejan el mundo. ¿Cuántas son? ¿Y qué definición nos podría dar de ellas? Las principales crisis que aquejan al mundo en la actualidad son 7. La combinación e interconexión de estas es lo que puede llamarse crisis global, lo que más adelante nuestro compañero Homero continúa con ese tema. Ahora continuamos con las crisis, hablar un poquito de ellas, que es primero la crisis económica, que es la primera que se viene a la mente. Fruto de este decrecimiento ha sido el aumento del desempleo, la reducción del consumo y los diversos déficits públicos con las consiguientes discusiones sobre el modo de afrontarlos, como es reducir el gasto o aumentar los impuestos, ambos nefastos para la crisis. Continuamos con la segunda. La segunda es la crisis ideológica. Es una crisis de valores. Hay una crisis a escala mundial de la ética protestante. Se refiere al triunfo del todo vale en las esferas política y económica, comportamientos corruptos. Continuamos con la tercera, que es la crisis energética. El mundo que ya no es petróleo, pero que todavía no ha dejado de serlo. Su aumento en el precio, el consumo, ya se hace a costa de las reservas, sin nuevos descubrimientos que las compensen. No se sabe qué reservas quedan, ya que los países y empresas petroleras maquillan sus datos por las nuevas fuentes de energía renovables como la eólica y la fotovoltaica. La cuarta crisis es la alimentaria. Por cuestiones medioambientales, la producción de alimentos se redujo también, la calidad de producción para el autoconsumo y baja capacidad de compra de alimentos por incremento en los precios. El hambre aumentó. Esta frustración lleva a la agresividad, genera violencia, causa depresión y puede llevar al suicidio. Quinta es la crisis medioambiental. Esta se agudiza porque los gobiernos dan mayor importancia a las crisis económicas. Esto lleva a un cambio climático, produciendo aumento de las temperaturas, el llamado calentamiento global, lo que causa desabastecimiento de agua, igual que en las cosechas, lo que lleva también a catástrofes, deslizamientos, zonas desérticas, inundaciones y toda clase de desastres. La sexta, la crisis democrática. Los ciudadanos Nini ya estamos cansados. Consideramos que los sistemas políticos son ineptos, corruptos, ineficaces e inútiles. Incapacidad de muchos gobernantes de afrontar las diferentes crisis. Como séptima y última, tenemos la crisis de hegemonía, que es la estabilidad estructural e intensificación de la competencia interestatal e interempresarial, la escala de los conflictos sociales y el surgimiento de nuevas configuraciones de poder. Esta está muy relacionada con la crisis económica. Doctor Homero, ¿la crisis global actual se asemeja a otras ocurridas en otras épocas? Claro, por supuesto. La crisis de ahora, la crisis global, tiene muchos aspectos hoy en día, pero sin embargo tienen algo en común con algunas que ya han ocurrido a través de la historia. La de hoy tiene una característica especial, que es la agitación, lógicamente por las acciones humanas. Estamos viendo, como hace un momento lo comentaba Sonia, las huelgas, los paros que han sucedido aquí en Colombia hace unos meses, las revueltas en Chile, los chalecos amarillos en Francia, etc. En más de un país en la actualidad han ocurrido estas marchas, digamos, y especialmente de los jóvenes. Ese es ese ingrediente especial, que la juventud se ha inmiscuido en estas luchas, en estas revueltas para reclamarle a los gobiernos de turno pues sus derechos, o que ejecuten políticas que vayan en pro de la juventud.
podríamos hablar de una semejanza, bien allá del siglo XX, muy atrás, esa crisis económica que hubo en los Estados Unidos, es decir, de allá tuvo su origen en 1929 y que duró prácticamente una década, hasta 1939, que por ahí en ese año ya empieza a surgir la Segunda Guerra Mundial. La primera en el 14 y la segunda en el 39 hasta el 45. Entre estos casos, especialmente dentro del ámbito económico, y que hoy se están repitiendo, podemos mencionar que los mercados se autorregulan, ¿no? Hay que dejarlos, digamos, a su libre albedrío, que ellos se manejen sin alguna norma de parte del gobierno. Las políticas, dice, económicas son que sean inexistentes, que el Estado, pues, no hay algunas normas para que les ponga restricciones. Continúen con esa libertad. También podemos hablar restricciones a oferta y demanda. Eso es el que crea para ellos el problema. Y también la financiarización de la economía. Lograr que se acumulen grandes riquezas en los grandes países desarrollados. Es de tener en cuenta también en esta parte de los años 29, es muy bueno tener en cuenta esta parte de que venía la hegemonía y era con Inglaterra, ¿no? Sin embargo, después de los 40, 1940, va perdiendo esa hegemonía Inglaterra y la asume Estados Unidos. Y con unas instituciones, con unas entidades que las conocemos muy bien, alineadas lógicamente a Estados Unidos, como es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, también el Fondo Monetario Internacional, el BID, también en el aspecto militar la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y así una serie de instituciones internacionales que se han venido alineando, se han estado alineadas al lado del país del norte. Pero también hemos visto últimamente que estas instituciones también han entrado en crisis y pareciera en algunos momentos como a desaparecer, ¿no? Su existencia, y además a ir perdiendo credibilidad. Estamos viendo también hoy en día que en algunas reuniones que han tenido o tienen los países latinoamericanos, en varias de ellas ya no se cuenta con la intervención de Estados Unidos. Entonces, tiende esto como a tornar otro sentido, pero a raíz de esta crisis que se está viviendo. No solamente económica, no, sino en todos los aspectos, ambientales, sociales, etcétera, que repercuten de que esta crisis vaya tornándose como inmanejable y que también, como decía alguna de las compañeras hace un momento, no podemos predecir que vaya a ocurrir en el futuro, ¿no? Si se torne, queda en la duda, si es que Estados Unidos sigue con su hegemonía, sigue con su sistema capitalista, o por el contrario, lo asume otro país desarrollado. Hoy lo estamos viendo. China ha venido en los últimos años a pasos, como se dice, el gigante asiático, y a esos pasos gigantes ha venido quitando, digámoslo, entre comillas, terreno en el aspecto económico a Estados Unidos. Y lo tiene, digámoslo, en la cuerda floja. Entonces están saliendo otras élites, ¿no?, que están menoscabando el poderío y la hegemonía de Estados Unidos. Hay que continuar también con otro tema, compañeras, como es el cambio de época, ¿no? Ya en la actualidad, como lo terminaba diciendo en otro tema, han ido surgiendo en estos años nuevos actores, los famosos países emergentes que están en vías de desarrollo, como el mismo acá latinoamericano, el mismo Brasil. Entonces, esto ha traído cambios en las nuevas élites mundiales, lógicamente de quienes conforman. Como están saliendo nuevos, lógicamente se empieza a mover allá la élite centralista, la que maneja este mundo en el aspecto más que todo económico y en todo sentido. Y están surgiendo otros nuevos que lógicamente pues están cambiando el sistema, ¿no? Según la CIA, la Central
Americana de Inteligencia, dice que para el año 2025, dice, tiende a qué, a unos aspectos, y los enumera Kat Tortosa en este libro tan importante. Dice, el primero dice que un mundo sin Occidente y surgen nuevas potencias, lo que yo acababa de comentar hace un momento. Un mundo sin Estados Unidos. ¿Por qué? Porque han salido otros países como China. Otro punto, el segundo dice, sorpresa de octubre, falta de atención al cambio climático. También yo lo decía hace un momento de que más les ha interesado es a los países desarrollados o capitalistas, es el crecimiento económico, más allá, ir acaparando más recursos y sin importarles el medio ambiente, la ecología, todo eso que se ha ido degradando y menoscabando, llevando, como se dice, esa dificultad, esa problemática, más los países periféricos. Otro punto, podríamos nombrar aquí el tercero, BRICS, BRICS, que dice que es la disputa de las potencias por los recursos vitales. Podríamos poner ejemplo en este punto el petróleo a nivel mundial y siempre esas potencias, ¿no? Como Estados Unidos, como Rusia, la misma China, ¿no? Han entrado últimamente en conflicto, ¿no? Y han incidido en los países productores de petróleo, armando, creando guerras para poder mover sus influencias y hacerse a cargo de esos recursos tan valiosos que es el petróleo. Ahorita pues que es el más elemental en la cuestión energética. Todavía no hay otro, a pesar de que se habla de lo eólico, de la energía solar, etcétera, pero no han dado muy de fondo, ¿no? Siempre aún tenemos ese gran porcentaje del petróleo. No hay ahorita otro a gran escala. En todo esto, ¿qué nos ha traído actualmente? Es de que Estados Unidos ha venido perdiendo puntos, ha venido perdiendo su hegemonía a raíz de estos países que han venido surgiendo en los últimos tiempos. Entonces, hay unos componentes de la élite que ya no son los mismos, son nuevos, y también es de tener en cuenta que se ha venido acelerando esta cuestión de los reformistas. Nuevos ideales, nuevos personajes que vienen a paso también fuerte, ¿no? Queriendo cambiar esta democracia. Nos hemos dado cuenta aquí en Colombia, ya no tenemos a nivel político los mismos partidos tradicionalistas de otrora, de hace 20, 30 años, liberal conservador. Hoy hay otras fuerzas, otros partidos, otros movimientos alternativos, como Alianza Verde, como Polo Democrático Alternativo, etcétera, etcétera, para que no me tilden que estoy haciéndole política a algún partido o movimiento político, ¿no? Es un ejemplo que les estoy acabando de nombrar. Y en fin, una serie de variables que hoy el mundo está viviendo, pues que todas se confluyen, y eso lo hace lo diferente, como decíamos en el anterior tema, diferente a lo otro, que era especialmente lo económico. No, hoy hay mucho tema, hay mucho asunto, mucha crisis, y eso hace que sea más difícil controlarlo, más difícil hallarle solución. A ver, por acá tenemos otra partecita, pues volvemos a hablar de China, que también lo hablaba hace un momento. China, pues con su ingreso al mercado transnacional, a la globalización, pues realmente pues ha dado unos cambios, digámoslo entre comillas, bruscos a la economía mundial, ¿no? Y ha hecho unos descalabros en algunos países. Aquí internamente yo lo manifestaba en una clase. Aquí en la Unión pues se produce bastante en cuestión de industria, el calzado, y hace unos meses no muy largos pues se sintió esa incidencia china, porque vino con unos calzados pues a menos costos y lógicamente hizo tambalear esta fábrica de calzado aquí en nuestro municipio. Entonces, lo que podríamos concluir, como a rato les decía, tiende, según se ha visto en los últimos tiempos, vuelvo y repito, a tambalear esa supremacía de Estados Unidos. Está así, no está muy segura. Lógicamente, pues hay unas dudas que quedaría ahí en el tintero, es de que si Estados Unidos, a través de este bamboleo que hay, de esta crisis, a ver si es que
surge nuevamente, se vuelve a tomar sus riendas él como país desarrollado, o declina, o cae y asumen otros sistemas y otros países centralistas, otros nuevos emergentes. Gracias, compañero. Puede continuar. Muchas gracias, queridos compañeros. Entonces, para concluir, en cuanto a las propuestas frente al mal desarrollo y el trabajo es convencer a los de arriba, es decir, a los estados y clases dominantes, que es de su interés. Si es que quieren mantener su dominio, que las cosas cambien y que lo hagan mejorando estructuralmente las condiciones de los de abajo, es decir, luchar contra la desigualdad y la pobreza, dándoles a entender de que estas dos condiciones ya no son rentables. De forma complementaria, realizar un pacto global para pensar globalmente y actuar globalmente. En la actualidad, se han incrementado las crisis en todo sentido, tanto económico, social, humano, etc. Y se vislumbran cambios en los sistemas hemogénicos para dar paso a otros países emergentes y, por qué no decir, a los de la periferia. En la economía global han acrecentado la desigualdad desde lo local, nacional y mundial, donde los países del centro siguen acaparando las economías, obteniendo más riquezas, y los países de la periferia sumiéndose en la absoluta pobreza. Muchas gracias, compañeros. Hasta aquí concluye este conversatorio denominado Crisis, Mal Desarrollo y Desigualdad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.